no, yo no quiero. La verdad era que yo estaba enamorado de una niña, era para mí genial estar ahí con ella, entonces yo era feliz todo esto de la vaina y bueno. La vaina fue que pasó sexto, yo no estuve, séptimo y no estuve. Cuando pasé a octavo, la niña ya no estaba. Entonces ya no había motivación, yo me quedaba en esas materias así todas malucas y yo decía, no, ¿y esto para qué? Entonces ahí fue en el momento en que volví a abordar al mono, a unos compañeros y les dije, bueno, ayúdenme con el profesor de la banda para que me deje entrar a la banda. Y entonces el director de la banda me dijo, qué pena con usted, usted ya está en octavo, usted ya está muy viejo, tiene muchos años, para mí es una pérdida de tiempo enseñarle, esto me demoraría un año, quizás más, entonces la verdad es que no. La vaina fue que yo le insistí, como cosa rara en mí, tanto, 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 que al mal lo convencí. Y dentro de las cosas, el mismo Guillermo y otro compañero, también trompetista, me dijo, parce, nosotros le ayudamos a que a aprender todo lo que tiene que aprender. Entonces, claro, ellos me enseñaban gramática, me enseñaban una cosa y esto, y ahí sí fue que empecé, y empecé en el fliscorno alto, que era el instrumento que había ahí. Después Ujú. de eso, pues yo era estudioso, pasé a la banda titular, eso estamos hablando de que estaba en noveno, finales de noveno, ¿sí? Tenía yo 13 años más o menos, pasé, luego como era tan estudioso, hubo una baja en la banda y un trompetista se enfermó, necesitaban un trompetista y pues como yo era estudioso, vieron en mí esa persona, entonces pasé a tocar trompeta por otro tiempo. Después pasé con la trompeta, estuve un tiempo en la de trompeta, hasta que el director de mi banda se fue para otra banda y ahí llegó un director, ya estaba yo en 11, que era Alexander Restrepo, papá de Jairo Restrepo, que es cornista en la Filarmet, quien trajo el corno, su propio corno, a la banda de Chinchiná, en mi pueblo. Entonces, pues ahí yo le rogué en 11 que me dejara tocar ese instrumento y él me decía que no, que era un tiempo perdido porque pues yo iba a aprender y ya luego iba a ir, entonces que tal. La vaina fue que el tipo lo volví a convencer y me dejó tocar el corno francés de él, propio de él, y terminé en mi colegio tocando corno, pero fue exactamente, por decir algo, 10 meses. O sea, yo ya tenía 15 años, 16 años más o menos, perdón, 16 años, y más o menos 10 mesecitos toqué corno, y bueno, eso fue más o menos como mis principios, ahí ya empecé, dentro de las cosas y anécdotas, me acuerdo que, pues como el mono y yo éramos tan amigos, el mono me decía, aparte, lo voy a invitar a mi casa de que escuché una cosa que tengo, y era un long play de música de corno, y era genial porque eran los conciertos de Mozart, y él me decía, chino, a usted el flis corno le suena así, y yo, no, pues ojalá me sonara así, el man decía, no, loco, usted le suena así, súper. Y entonces me dijo, cámbiese, cámbiese. Y yo le dije, no, pero ¿a qué me voy a cambiar si otra vez el fiscorno? Yo, si lo que quiero tocar es una vaina de esas. ¿Cómo se llama? Me le decía ese man. Y como el man tenía internet, yo no tenía internet, me lo mostraba por internet y buscábamos. Y yo, uy, qué bacano, qué chévere eso, yo quiero eso. Bueno, la vaina fue que se dio que cuando llegó el papá de Jairo, el profesor Alexander, fue el que me enseñó. Él era graduado del Conservatorio de Ibagué. Y él me enseñó y me prestó su propio corno, su propia boquilla, y ahí fue donde hice todo mis 10 meses de corno en el último año del colegio. ¿Tú recuerdas qué corno era ese? ¿Qué marca era? Era un Joseph Leaf Uy, Gold Brass con una boquilla Vincent Bach. Creo que era una más o menos 3, porque lo recuerdo mucho porque la sensación que tenía era genial. Sí, después de eso traté de conseguir esa boquilla, nunca la conseguí, porque era una copia de una Vincent Bach. ujú. Y ya luego, pues, cuando estuve en Praga, entendí un poco de lo del Joseph Lead, que eran cornos basados, que eran checos, pesados y todo esto. Y bueno, lo que ellos hicieron fue tratar de imitar, por todo esto del socialismo, tratar de imitar a, ¿cómo se llama esto? A los cornos americanos. Pero Ujú. pues los materiales que tenían eran un poco pesados y por eso el corno este era de esa circunstancia. Sí, claro. No sé cómo serían los de antes. Ahora esos cornos no suenan. Son un poco duros en realidad, un poco. Y luego terminas el colegio y empiezas directamente en la universidad a estudiar corno.
termino el colegio, entonces me presento a la universidad. En ese año, justo ese año, en diciembre, había un problema de orden público en mi pueblo. Mi pueblo está más o menos a 40 minutos de Manizales. Iban a colocar un peaje. Entonces, la gente del pueblo no quería que colocaran el peaje por la nueva vía, entonces hubo una manifestación impresionante, ¿sí? Y estaba bloqueado. El mono, como se iba a presentar y unos amigos iban a presentar unas carreras en Manizales, pues entonces ahí me llamaron y me dijeron, loco, preséntese, venga, que es que nosotros lo vamos a llevar en un carro. Nos fuimos, eso fue una aventura brutal, pero nos fuimos para allá por los extramuros, que ya luego, ahora que monto bicicleta por ahí, me doy cuenta por dónde me metió ese carro. Bueno, la vaina fue que llegamos, llegué un poco tarde a la audición, pues al examen de la universidad, y no pasé. Esa vez no pasé, pero conocí a alguien ahí que también era cornista, que se había presentado, y me dijo, uy, qué bonito toca el corno, qué chévere, qué tal. Entonces, ¿usted por qué no se presenta a la orquesta de batuta? Y yo le dije, ¿qué es eso? Entonces me contó, Iván. Y yo, no, genial, yo quiero. Y ahí fue donde empecé a tocar con la orquesta de batuta, y de alguna forma empecé como a tener más contacto. Para mí era más chévere porque pues estaba tocando más el corno, porque como les decía, solamente llevaba unos 10 meses tocando el instrumento. Y bueno, ahí fue que empecé ese año, conocí al maestro Nelson y seguí preparándome para el examen, y al otro año me presenté y ya entré a la carrera como tal. La universidad me dejó presentarme con el instrumento, con corno, aunque no había profesor de corno. El profesor de corno era o el trompetista o el trombonista, aunque en ese preciso instante, en ese primer semestre, quien me dio clase de corno era un contrabajista, que conocía muy bien la técnica del instrumento, y entonces de esa forma él nos enseñaba como tal, o la técnica del instrumento, no, la técnica del instrumento de metal. Y él ahí básicamente nos enseñó y nos decía, bueno, entonces la verdad es que en esa época yo ya tenía contacto con Guillermo, que estaba en Bogotá. Él de alguna forma me ayudaba a conseguir a varios amigos en Bogotá. Uno era de esos, era Chepe, otro de esos era Carlos Fernando Rubio, el mismo Diego Parra. Entonces con ellos, cuando trataba de hablar o alguna cosa, o el mismo mono les preguntaba qué era lo que estaban viendo en el semestre de su carrera, y entonces él les decía, mira, estamos estudiando el concierto de corno número 3. Entonces yo buscaba la partitura, si la encontraba, o se las pedía, y eso hacía yo acá. Trataba de seguir como ese tipo de lineamientos, porque pues el profesor de acá no sabía qué tenía que tocar. Entonces trataba como de eso. Era ¿Ahí en la más. universidad tenían instrumentos o cómo hiciste la audición y eso? No, por medio de batuta, de la orquesta, en ese entonces nos los prestaban. Entonces yo tenía ese instrumento siempre. ¿Y en qué momento tienes tu primer profesor ahí en la universidad de corno, propiamente? Nunca lo tuve. Nunca, o sea, graduado sin tener, Sí, graduado sin tener profesor básicamente de corno. autodidacta. Impresionante. Básicamente, pues mi lineamiento siempre fue con el profesor de trompeta, con el profesor de trombón, y bueno, y toda la información que le sacaba. Pues una de las cosas era que con el mono siempre tenía mucho contacto. Este man era un bacán conmigo, entonces cuando él podía, me sacaba una fotocopia de un libro y me lo mandaba. Me decía, loco, estudia esto, que esto es lo que están estudiando los cornistas. Entonces yo empezaba a estudiarlo y a buscarle, y bueno, y tal. Y entonces también me mandaba repertorio, y una de esas tantas, que yo ya estaba tocando en la banda municipal de Manizales, tenía algo de dinero, y entonces yo viajaba. Me metía el viaje de Manizales a Bogotá, que son más o menos 8 horas, viajaba en la noche, como para que no me diera muy duro. Llegaba a la casa del mono, me permitían bañarme, me bañaba, iba al conservatorio, y entonces ahí era donde yo abordaba a Diego Parra, a Fernando Rubio, a todos estos locos, y les decía, venga, chino, ¿cómo podemos para yo sacar fotocopias? Entonces me acuerdo mucho de que Fernando Rubio me decía, yo tengo las llaves del locker, pero déjeme, yo le pido permiso al profesor. Y yo, listo, parce, hágale, pídale el permiso, a ver qué hacemos. Este man le lograba el permiso, y yo iba y sacaba las fotocopias abajito del primer piso, que era un cosito, yo no sé si todavía está, y me permitían sacar las fotocopias, y yo me traía un resto de mamotretos de fotocopias, que todos esos libros están ahí. Y bueno, y con eso era lo que estudiaba básicamente siempre. Y entonces el profesor acá me decía, el de trompeta, ¿qué tiene que ver este semestre? Y yo, pues según lo que están viendo mis compañeros en Bogotá, amigos,
es tal concierto, listo, vamos a ver este. O qué es lo que tiene que hacer y ya, listo, es. Y entonces siempre era básicamente como eso, pero eso sí, ellos me daban mucha técnica de trompeta, mucha técnica de trombón y eso lo hacía. Vale, entiendo. ¿Y en qué momento tienes tu primer contacto con la orquesta? Bueno, cuando no pasé a la universidad, pues mi primer contacto de orquesta fue básicamente ese año, cuando tenía 17 años, entonces la Orquesta Sinfónica de Batuta existía, Ujú. entonces ahí fue que yo empecé como con orquesta como tal. Era muy diferente a lo que venía haciendo de banda, ¿sí? Pero como yo en banda solamente toqué corno 10 meses, entonces para mí no era como un gran cambio. Sí, sí sentía que tenía que hacer otras cosas, los mismos compañeros de corno me decían otras, sí, porque pues igual en mi banda yo era el único cornista, porque el Ujú. profesor solamente tenía un corno. Entonces, bueno, con esto pues yo ya trataba de hacer cosas diferentes y los mismos compañeros me pasaban música que ellos tenían. Y bueno, y ahí fue en realidad el contacto con la orquesta, con el maestro Nelson, la ópera y los viajes que dentro de su proyecto de profesionalización de la orquesta se lograban. Y entonces ahí era básicamente el primer contacto con la orquesta. Veo, es, es realmente curioso que normalmente para los cornistas que empiezan en banda es muy complicado iniciar con un profesor de corno y tardan un tiempo hasta encontrar un profesor de corno. En tu caso fue toda la carrera. ¿Qué te alimenta ese apetito para continuar esa resiliencia con el corno a pesar de no tener un profesor constante, un profesor que te esté dando toda la información necesaria? Pues mira, yo la verdad siempre toda mi vida he sido demasiado terco, ¿sí? Yo creo que una de las cosas por la cual la gente me conoce o me identifica es que soy demasiado terco. Entonces era como esas ganas de conocer ese instrumento que me parecía genial. Así, desde el primer momento en que el mono me coloca los long play que tenía el papá, para mí era brutal pues escuchar ese instrumento tan bonito. De hecho, he tenido la intención de preguntarle al mono si todavía tiene el long play y si cuál es el artista, porque no sé quién era el que estaba tocando. En todo caso, la vaina era que me encantaba y el instrumento sonaba bonito y eso fue lo que más me gustaba. Entonces, ya luego cuando siempre he sido un gran amante del cine, entonces iba a cine con mi novia, la cual era mi esposa, es mi esposa ahora. Entonces, esas bandas sonoras y todo eso me llamaba la atención. Yo decía, qué bacano suena ese instrumento. Y eso fue como lo que siempre me mantenía ahí, ¿sí? Entonces, eran como las ganas de hacerlo, de estudiarlo. Una de las anécdotas también era que uno de mis viajes a Bogotá, recuerdo que tenía algo de dinero y le pregunté, porque había ahorrado algo, le preguntaba a Fernando Rubio, mira Fernando, que necesito comprarme un corno, pero que sea barato, yo sé que eso es muy caro. Y él me dijo, no hermano, yo estoy vendiendo uno. Y era el corno de él. Sí, que yo, uy, qué bacano, me interesa mucho, no, pues mira, yo lo tengo. Me acuerdo que me dijo que era como 1.800.000 o 1.600.000 de esa época, era un Joseph Lead blanco, sí, sin boquilla, con unas cositas en las teclas, una vaina toda bonita porque pues como que un familiar de él es luthier y entonces lo tenía así todo bonito. Si te interesa yo te lo vendo. Yo le dije, no, pero es que yo tengo este dinero ahora y dentro de un mes te puedo dar otro. Y ese man pues sin conocerme, claro, pues con la referencia de las otras personas, me lo soltó. Me dijo, chino, lléveselo y dentro de un mes me paga el resto, yo confío en usted. Y yo, bueno, entonces también era como que ya tenía mi instrumento y yo pues feliz, ¿no? De hacer todo eso. Era básicamente como eso. Entonces siempre me mantenía como las ganas de tocar y de tocar. Bueno, ya en la universidad, el mismo profesor que tenía yo de trompeta y el mismo profesor que tenía de trombón, ellos tenían un quinteto que se llama o se llamaba Canallas Brass y con ese quinteto pues ellos me integraron al quinteto. Es decir, hacíamos música colombiana con fusión de jazz y algo de rock. Una de las producciones discográficas que se hizo con ese era Heavy Rural. Sí, me acuerdo que uno de los manes que nos escuchaba, que era un man aquí, músico empírico, amante de la música colombiana, decía, no, lo que ustedes tocan es puro heavy rural. Entonces así fue que lo llamamos, heavy rural. Y entonces era muy bacano, pues era muy chévere, yo estaba ahí integrado, el profesor de percusión de ahora
era el baterista y bueno, era una familia y eso también me mantenía siempre constante. Claro, entiendo. Qué bien. ¿Y en qué momento empiezas tú a incursionar en la docencia? Bueno, cuando estaba terminando ya la universidad, pues entonces entré en conflicto de qué iba a hacer de mi vida. Yo decía, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Cornista como tal en una orquesta en Colombia. En Colombia en ese entonces habían dos, la Sinfónica y la Filarmónica, en Bogotá. ¿Sí? Los cornistas todos muy jóvenes, entonces había que presentar audición y toda la cosa. Bueno, cuando eso ya todavía no habían acabado la Sinfónica de Colombia, entonces, o la antigua para volver a hacer la nueva. Entonces, yo era como que, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, pues en Batuta, pues el director de la orquesta también era el director de Batuta, era el maestro Nelson. Entonces, cuando él lo abordé, le dije, maestro, yo quiero enseñar, yo quiero que me dejen. Entonces él me decía, no, yo tengo el profesor, es muy complicado. La verdad es que volví a convencerlo y el man me permitía unas clases. Entonces yo ya ahí empecé y bueno, siempre me llamó la atención que había niños muy pequeños iniciando en violín y viola y este cuento de la enseñanza japonesa, es como unos libros importantes, no me acuerdo cómo es que se llama. Suzuki. Eso, unos libros Suzuki. Y entonces y entonces yo iba y le colocaba cuidado al profesor de los libros Suzuki y veía cómo le enseñaba a los niños. Y ahí fue básicamente donde yo empecé como el que me llamara más la atención exactamente eso, la enseñanza a niños más pequeños. Porque yo siempre he tenido como el pensamiento de que uno puede empezar muy pequeño. Yo no tuve la fortuna, yo empecé muy viejo en el corno y empecé muy viejo en la música. Entonces yo decía, no, pues brutal que lo pudiera hacer. Entonces yo le preguntaba al profesor, mira, ¿y cómo haces esto? No, pues de tal forma, mira, ¿y esto? No, pues tal cosa, no, y tal. Y entonces, entre esas cosas, salió al mercado un corno chiquito, un pocket horn, ¿sí? Y entonces, pero era una vaina como de, ¿cómo le digo yo? Como una artesanía. El instrumento sonaba, según lo que veía por internet, ¿sí? Pero la gente lo compraba era para de adorno. Entonces, me contacté con una señora en Bogotá. Esa señora los podía comprar y traerlos. Y entonces hablé con la gerente de Batuta y yo le dije, ¿por qué no le enseñamos a niños corno? Y ella me decía, pero ¿cómo se puede hacer eso? Y yo le dije, no, esto se puede hacer con este y este instrumento y ta, ta, ta. No, pero ¿cuánto vale? La convencí y compró dos cornos de esos. Y entonces, esa fue como mi gran aventura, enseñarle a sus niños, porque era de verdad brutal. O sea, llegar a clase con los niños, habían días en que ellos me decían, yo no quiero tocar corno. Y yo, bueno, no toquemos, vamos a jugar. Entonces nos poníamos a jugar y me inventaba, era cosas con la boquilla, a soplar una pelotica que les hacía de papel, ya luego me conseguí unas peloticas de icopor y entonces soplábamos por medio de la boquilla y ellos todo el tiempo eran jugando o jugamos a las motos y ahí era el sonido de la boquilla. Listo, o vamos a hacer un jueguito de parqués, tirábamos el dado y saltábamos, entonces ellos tenían que sonar la boquilla dos, tres veces y ellos eran felices. La verdad es que era muy chévere, muy, muy bacano. Entonces ese fue como mi forma de enseñarles y bueno, para mí fue un gran trabajo porque verlos tocar, luego canciones infantiles, en Batuta era una sensación y bueno, gracias a eso fue que ya luego me llamaron para hacerlo del libro de la enseñanza temprana en el instrumento, el libro este de Ministerio de Cultura. Vale, antes de que entremos a eso del libro, ¿esos alumnos, esos primeros alumnos que tuviste, aún tocan o lo dejaron? No, hay unos que tocan aún, pero se fueron, o sea, tocan en Bogotá, Ujú. ¿sí? Pero tocan porque les gusta en realidad, pero no profesionalmente, Y pero sí. hay algo que me llama la atención, es, pues me dices que hay muchas bandas en toda la región de Caldas, eso es una constante aquí en Colombia, tenemos muchas bandas, pero pocos docentes de corno. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de nosotros como cornistas, que ya tenemos pues nuestros diplomas, con esas bandas, o qué podríamos hacer nosotros por todo este tipo de agrupaciones, tantos niños con tantas ganas de tocar como las tuviste tú?
que no tienen acceso a instrumentos, que no tienen acceso a profesores, que no tienen acceso a información o a un referente, más que lo que pueden escuchar en YouTube, que no es lo mismo que escuchar a un cornista ahí en vivo. Mira, yo siempre me he preguntado eso, la verdad. Siempre me lo he preguntado y siempre he dicho, ¿cuál en realidad es mi labor? Y he tratado como de indagar, preguntar, investigar acerca de eso. Y bueno, primero que todo, si el corno es relativamente nuevo en Colombia, ¿sí? Es aún más nuevo en Caldas. El primer corno que llegó a las bandas de Caldas, estamos hablando de que vino en el año de 1990 y fue a una banda que se llama la Banda de Aguadas, más o menos como a 4 horas y media de Manizales. Estos cornos le llegaron al director de la banda porque el director pidió un año sabático en donde quería preparar una super banda, porque las bandas de esa época pues tenían 3 clarinetes, 2 trompetas, 2 trombones y nada, y ni tuba, porque tampoco estaban, y cosas así, saxofones, iban metiendo, y todo era muy pequeño. Entonces, en esa época ya como ellos iban a los concursos de banda en Paipa y todo ese tipo de cosas, veían bandas muy grandes y ellos querían hacer una banda grande. Entonces este señor dijo, bueno, yo quiero una banda grande, tengo la persona que me va a dar todos los instrumentos que necesito y todo, entonces permítame en un año. Y ahí fue donde llegaron 2 cornos. Esos 2 cornos fueron los primeros básicamente que llegaron a Caldas, porque en el año de 1987, en una banda que es la banda de Viterbo, como también a 3 horas de Manizales, había un corno en la foto, pero era solamente para la foto, porque ya luego yo me puse a escuchar las grabaciones y no estaba, y le pregunté al director de la banda y me dice, yo le voy a ser sincero, yo no tenía ni idea cómo se enseñaba esa vaina. Todo el mundo el que le pregunta decía, eso es un camello, eso es una vaina, no se meta con eso no lo cuadra a nadie, eso no, eso es súper rarísimo. Unos dicen que es en si bemol, otros dicen que es en fa, y esa huevonada no la cuadra. Nada. Entonces la vaina fue que los manes le tenían un miedo impresionante, entonces el corno lo utilizaban para la foto, porque les parecía súper bonito, entonces los niños aparecían con él, pero esa vaina no la tocaban. Entonces estamos hablando de que en el año 90, entonces ya llegaron la banda de Aguadas y ellos felices, no, que es el corno, y el man sí se dio en la tarea de tratar de enseñarles a los muchachos, y estos muchachos empezaron a tocar, pero según lo que entiendo, esos muchachos que empezaron a tocar el instrumento no se graduaron del colegio, por ende no quedaron dentro de las personas que estaban como cornistas, como los primeros cornistas. Luego me di cuenta de que hubo muchas personas que empezaron, ¿sí? En el 90 empezaron estas personas, ya luego en el 92 llegaron a otra banda, en el 94, 95, Edwin Cardona, quien era la banda de Neira, que era un niño que venía de un colegio, digo, de una escuela, que aún estaba en la escuela, el profesor que fue mi profesor, Alexander Restrepo, que era director de ahí, esta persona lo inició a él siendo muy jovencito y él básicamente empezó, pero cuando yo me gradué en el año 98 del colegio, el coordinador de bandas me dijo, usted es el primer cornista que se gradúa de las bandas. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ser yo el primer cornista si hay otros cornistas? Y era que como vamos él, que empezó en el 94, él estaba en la escuela, entonces él todavía no podía graduarse y así habían varios, ¿qué tal? Y habían personas que sí tenían el instrumento, pero no terminaban de graduarse. Entonces, básicamente, el corno en Caldas es muy nuevo. Si yo en el 98 que me gradué fui el primero, entonces ahí estábamos como un poco atrás. Entonces, lo que pasaba era que todos los directores de las bandas le tenían demasiado miedo al instrumento, demasiado miedo. Para ellos era muy complicado, porque era que salieran de su zona de confort, de enseñar clarinete, trompeta, saxofón, ¿sí? Y ya. Y llegar a un instrumento que se tocaba con la mano izquierda, que estaba en otra tonalidad, que unos decían que estaba en fa, que otros decían que estaba en si bemol, que ya luego les daban un sonido y esa vaina se les perdía porque los armónicos eran muy pequeños. No, para ellos era un camello, entonces esa vaina siempre le tuvieron miedo. Entonces, cuando yo salí de las bandas y toda esta vaina, y ya empecé a trabajar en batuta y todo esto, pues entonces ya era referencia para los directores de las bandas y yo pues trataba de ayudarles y colaborarles, me llamaban en ese entonces y entonces yo iba y les daba como una clase y bueno, pero entonces cuando usted va teniendo como algo más de edad y todo este tipo de cosas, los directores de las bandas empiezan a tener como un poco de prejuicios, entonces dicen, no, que voy a llamar a este man, al maestro,
porque qué pena con él me cobra mucho, no puedo hacer eso. Entonces fue que nunca como tal, ya no me volvieron a llamar, sino que llamaban a mis estudiantes. Entonces yo siempre me preguntaba como eso, yo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa si todos tenemos que en realidad dar como un poco de lo que nos dieron? ¿Sí? Entonces, básicamente, siempre fue como eso, y los llamaban a estudiantes, y llamaban a estudiantes, y llamaban, y llamaban. Entonces, siempre les decía yo a los estudiantes de la universidad, yo, muchachos, tenemos que dar lo que no nos dieron, ¿sí? Nuestro instrumento es nuevo, habían unos prejuicios también, pues unos prejuicios que son a nivel nacional, que básicamente son que los músicos, todos los músicos los catalogaban de alguna forma. Entonces, el que era muy talentoso, lo colocaban de clarinete primero, porque no, es que yo necesito resolver esa vaina ya. O no, trompeta, porque es que necesito un trompetista que me la saque del estadio. O saxofón, porque es que tal cosa. Y entonces, los que no teníamos tanto talento, pues nos íbamos para el corno. Y los demás atrás. Y así, así, así. Entonces, todo fue como un camino y un camino. Entonces, la cosa fue que siempre yo con mi pensamiento y mis vainas, yo decía, bueno, tenemos que llegar a algo en donde podamos crear como algo cotidiano. Entonces vi que de alguna forma mis estudiantes, que eran los que ya iban a las bandas, podían hacer ese trabajo el cual yo ya no lo podía hacer. Entonces yo dije, no, pues tratemos de dar como un poco de organización, y entonces ya con los estudiantes que yo tengo, pues se trataba de decirle, muchachos, bueno, busquen esto o hagamos lo otro, porque lo que pasaba era que cuando llegaban a la universidad, pues llegaban con muchos problemas también, que la posición de la mano, que la posición de la boquilla, que todo este tipo de cosas. Entonces yo decía, no, pues tenemos que tratar. Y bueno, básicamente es como eso, y en eso en realidad estamos ahora, como de tratar de unificarnos todos para hacer algo mejor, es básicamente. Vale, entiendo. Y pasando a tu libro, ¿cómo llega esa oportunidad del libro? ¿Qué fue lo que hiciste en ese libro? ¿Qué se documentó ahí? Bueno, el Ministerio de Cultura contrata o llama al Conservatorio de Ibagué para hacer un libro acerca de la enseñanza del corno. Ellos ya habían hecho el de la enseñanza de la trompeta, que es lo que me acuerdo, y creo que otros instrumentos. Sí, la idea era que el mismo Ministerio de Cultura auspiciara todo y lo repartiera para todas las bandas en Colombia. La realidad fue que, pues, entiendo que fue por mi trabajo con los niños, pero también como que hubo una persona a la cual llamaron a Manizales, la cual dio muy buenas recomendaciones mías, y entonces por eso fue que también me llamaron. Llamaron a varios profesores a nivel nacional, de acuerdo del señor Guzmán, no me acuerdo el nombre bien, que era de Ibagué, me acuerdo de Félix Guillermo, Darío Morgan. ¿Cómo? Guillermo Guzmán, Guillermo Guzmán, exactamente, sí. Félix Darío Morgan, estaba yo y y luego Juan Carlos, Juan Carlos Maldonado, exacto. Tejada. Perdón, Tejada, sí. Entonces a ellos nos llamaron, nos juntaban en Bogotá cada 15, cada mes más o menos, y un señor que era un gran profesor de metodología y todo ese tipo de cosas nos decía, vamos a hacer esto, y él era el que organizaba nuestro trabajo. Entonces cada uno hacía como un capítulo, lo colocábamos general entre todos y pensábamos y hablábamos, esto puede ser, esto no puede ser, aquí es mejor de esta forma, y cada uno con sus vivencias hablaba sobre lo que podía hacer, y así fue que se hizo básicamente el libro. Y el libro, pues bueno, tiene varios capítulos, música colombiana para corno, y bueno, yo no sé si aún lo dan por el ministerio o si alguien lo conoce. Según lo que yo entiendo, creo que no fue como muy repartido, pero esa era la idea. Yo estudié en Batuta con Juan Carlos y jamás lo vi, así que no sé. Sí, pero bueno, muy bacano porque ahí conocí a Feliz Darío Morgan y bueno, ya lo conocía por otras cosas, pero fue genial porque ese señor tiene una forma de enseñar brutal y una experiencia como docente brutal. Bueno, lástima ya no está, pero bueno, la verdad es que fue muy bacano. ¿Cuántos años llevas tú ya como docente?
Bueno, pues entonces ya termino la universidad, ya estaba con los niños y eso es más o menos desde el 2004, 2005 hasta ahora. 15 años. En todo este tiempo, pues tienes una cátedra sólida, hay algunos referentes jóvenes de tus estudiantes que son ejemplo para muchos chicos jóvenes acá. De todo esto que has recopilado, toda esta información, toda esta experiencia, ¿qué consideras que es clave para la educación, sobre todo infantil, la educación inicial, porque poco tenemos información al respecto? Vea, con respecto a la educación de los niños, yo lo veía siempre como un juego, ¿sí? Yo normalmente me estreso mucho, ¿sí? Pero cuando llegaban esos niños, yo tenía que olvidarme de todos mis problemas y de todas mis cosas. Porque había momentos en que ellos llegaban felices a jugar y eran de, profe, yo te quiero y un abrazo y genial, como había días que llegaban aburridos, pues estoy cansado porque vengo de clase de tenis, o estoy cansado porque vengo de clase de natación, o estoy cansado porque lo que sea. Entonces, para mí, siempre ese era como momento de como que listo, bueno, vamos a divertirnos. Y siempre fue básicamente eso, con los niños, ¿sí? Con los niños, en realidad. Ya luego tuve la oportunidad de enseñarle a niños más grandecitos, entre 8, 9, 10 años, en, en batuta, pero esta batuta era auspiciado por la alcaldía, entonces esos niños no pagaban y eran niños de escasos recursos. Con estos niños, pues ya no era tanto el juego, sino un poco de más fuerza en la enseñanza, o sea, yo era un poco más rígido, ¿sí? Porque con ellos no podíamos jugar, porque como eran niños con unas cualidades diferentes, ese tipo de juegos los aburría, ¿sí? Yo me daba cuenta de que para ellos no podía ser, no era viable, ellos no querían jugar, ellos lo que querían era aprender y sentirse por fuera de las calles y sentir que en ese momento ya no estaban viendo al marihuanero en la esquina, sino que estaban era haciendo algo diferente. Entonces para ellos era totalmente diferente y me di cuenta de que, bueno, tengo que saber a quién exactamente le voy a dar la clase y de qué forma la voy a abordar. Eso me enseñó de alguna forma esa experiencia. Entonces yo ya cada niño y cada persona, cuando le daba la clase, trataba como de analizarlo un poco, ¿sí? Todavía estoy en eso, ¿sí? Yo le daba clases a jóvenes que en realidad necesitaban que los escuchara más, como hay jóvenes que necesitan es que les hable un poco más fuerte, ¿sí? Porque todos tenemos personalidades diferentes. Entonces, básicamente, siempre fue como buscándoles como de qué forma les llego, ¿sí? Claro, en esa búsqueda de cómo voy a hacerlo, de cómo tal, seguramente cometo muchos errores y no sabría cómo llegarles. Pero básicamente siempre ha sido como eso, como de qué forma les llego, les llamo la atención o qué, ¿sí? Hubo estudiantes que yo les hablaba de María Luisa Neuniker y claro, la conocían, o de Sara Willis, uy, brutal, o Stefan Dorn, no, genial, como había otros que les decía eso, y ese man, ¿quién es? Nunca lo conocían, pero tú llevas tocando 2 años corno. No, pero yo no sé quiénes son, profe. No, yo conozco y se referenciaban a un estudiante. No, yo conozco a tal. Ese toca súper bien. No, no, no. Ya, bueno, genial. ¿Lo conoces bien? Bueno, pues hay gente que también toca mejor y podemos hacer esto. Pero era así, básicamente. O sea, ¿tú consideras que como docente es nuestra responsabilidad también analizar el contexto social y el contexto familiar de cada estudiante para saber qué estrategias aplicar? Siempre, yo pienso que es un punto fundamental, ¿sí? Porque están los niños que en realidad eso les importa nada, como que no, yo solamente quiero tocar porque me gusta, pero hay niños que llegan con problemas impresionantes y no solamente niños, jóvenes, ¿sí? Que lo que están buscando es aislarse de su problema, de su vaina o de su vida social, ¿sí? Yo tenía me acuerdo mucho de uno eh, que vivía en uno de estos barrios jodidos en Manizales. Para mí era importantísimo llegar a darle clase y él empezaba a hacer las cosas súper bacanas, súper bien. Y un momento de otros le dije yo, hermano, pero sopla, que hay que darle, estás tocando tal. Y me dijo, no, profe, es que estoy un poco cansado. Y yo, pero pareciera que no hubiera almorzado. Me dijo, no, profe, es que no almorcé. Y yo decía, Dios mío. Y yo, no, paremos, vamos a comernos algo, vamos a descansar. Entonces yo decía, pues padre, o sea, yo tengo que analizar eso porque yo no sé cómo me están llegando, ¿sí? Como están los niños que dicen, no, es que yo vine de clase de tenis, estoy muy cansado.
Entonces es otra cosa, es otro contexto. Ujú. Sí, entonces siempre, siempre es muy importante. Y yo siempre he tenido, yo no sé si es bueno o si es malo, esa vaina de preguntarles que cómo va todo, está bien, está mal, sí, por eso mismo, por esa cosa que me pasó, que me sentí muy mal, porque yo dije, Dios mío, o sea, yo no, la verdad no sabía, pero bueno, fue eso. Vale, antes de seguir, Luis, creo que hay mucha gente interesada preguntando, ¿cómo es? ¿Hay posibilidad de conseguir tu libro en algún lugar? El del ministerio, yo sé Sí, que por el ministerio, no sé, no sé, son dos libros, es un libro de ejercicios y un libro de técnica. Pues sí, sí, vainas habladas de la postura y de todo este cosa. Son dos, pero no sé por qué, sí, sí, ya. con esta referencia que tienes ahí en tu Sí, iniciación al corno. sí, este es el de técnica, sí, Ok, y hay otro que es el de ejercicios, son grandecitos, Excelente. sí, son por el ministerio. Sí, con el ISBN, pero yo no sé si los venden o si el mismo ministerio los regala, porque la idea era para... Excelente. Pues creo que haremos la gestión para todos los que estén interesados. Vamos a buscar la manera de conseguir esos libros, que se puede Yo hacer. puedo preguntar, yo sé, Luis, que el ministerio tenía algunos por ahí, porque Leonardo Guevara me había comentado y él fue el que me lo dio a mí, el libro, los dos. Entonces voy a averiguar y yo les tengo el dato. Súper, súper, porque son bastante chéveres. Pues es lo primero que tenemos en Colombia, me parece, como tal de Colombia. Vale, Realmente hay excelente. muchas cosas. Muy bien. Continuando con tu experiencia de pedagogía, ¿cómo trabajas tú la motivación, teniendo en cuenta la realidad nacional, este tipo de cosas que dice un chico que viene sin comer, problemas que hay en la casa, problemas que vemos en la calle? ¿Cómo trabajas tú la motivación que es tan importante para que el chico continúe con sus estudios? Una de las cosas de las cuales yo trataba de colocarles a mis estudiantes aquí en Manizales era que siempre teníamos que estar unidos, ¿sí? Que fuera al máximo, más que cualquier otra vaina de que tal, era que fuera una hermandad, que fuéramos parceros todos, ¿sí? Y por eso fue que nos inventamos unas reglas cuando estábamos en el ensamble, bueno, que creo que por ahí está Kevin y hay varios del ensamble de cornos, en donde una de las reglas era que después de cada concierto había rumba, ¿sí? Sí, y esa rumba era que, pues, si estaba yo en ese momento, porque podía hacerlo, entonces yo le decía, listo, vamos a hacer chicharrones, vamos a hacer chorizo, comida, ¿sí me entiende? Y era como la forma de quitar esa barrera que nos da el instrumento y ser más amigos, ¿sí? Yo siempre he pensado como en eso, como que muchachos, nosotros debemos de ser parceros y de compartir y de hablar, porque como decía Daisy en estos días, uno no sabe cómo está el compañero y la realidad es que pasa igual. Si ni el profesor sabe cómo viene mi estudiante. Entonces yo siempre, al máximo, siempre he tratado como de indagar acerca de quién es mi estudiante, cómo viene, qué quiere. Yo les pregunto a veces, claro, a dónde quiere llegar, cómo es esto, cómo es su futuro. Recuerde, y les decía así, recuerde que en Colombia hay 6 orquestas ahora, pues sí, y hay solamente 6 posibles trabajos en donde la mayoría de cornistas ya están bastante jóvenes y hay que esperar que a alguno le pase algo para poder uno entrar. Entonces, como esa realidad y como de tratar de buscar y buscar a ver qué podemos hacer. Siempre fue básicamente como eso, indagar como tal. Bueno, lo que yo trataba era como siempre he tratado como de mantenerlos ahí y decirles, bueno muchachos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Alguna vez para ellos es muy motivante los viajes, entonces por medio de la universidad trataba inventando un proyecto, el cual trataba de que fueran viajes en los pueblos, íbamos con el ensamble a tocar, entonces para ellos estar en el ensamble era algo bacanísimo, ¿sí? Aparte que no hacíamos la música de ensamble normal, sino que gracias a Kevin y a varios que ahí practicaban, porque había hacía parte del ensamble, hacían sus arreglos, entonces hacíamos no solamente el rock que nos gustaba, sino algo de jazz y algo de música colombiana. Y entonces para ellos era muy bacano porque pues, de alguna forma era probar sus arreglos, era hacer música diferente, sentirse diferente. Y eso en realidad
me daba cuenta que los motivaba, entonces para mí era genial. También luego trataba de ayudar o de convencer a otros profesores, en realidad, era eso, convencer a otros profesores a decirles, venga, ¿usted por qué no me hace el favor y viene a Manizales, da un masterclass y tal? Y bueno, pues ellos decían sí, claro, sin dinero. Yo trataba, por medio de la universidad, les tratábamos de dar lo mejor que fuera, pues un hotel, viajes y todo esto, pero pues esto era una labor maratónica porque en una universidad pública esto no es tan fácil. Entonces, de alguna forma, entonces trataba y entonces trataba de como de convencer a mis amigos. Uno de esos es el maestro Gabriel, que cada año básicamente le solicito el favor y él gustosamente lo hace sin cobrar nada. Entonces, bueno, pues eso también los mantiene motivados porque pues como no todos tenemos la posibilidad de viajar y hacer clases en otra parte, pues eso también los mantiene. Entonces, de alguna forma, hacíamos eso. Esa era como la forma de traernos, de motivarlos. A estos que son como de una edad, diría uno, un poco más grande. A los más chiquitos todo era juego, ¿sí? Desde que se pudiera, ¿sí? Porque pues, faltaba el que no podía porque pues, su vida era diferente. Pero todo era juego y me inventaba unos juegos en medio de la clase que yo luego me ponía a decir, yo tengo que escribir esto, en alguna parte tengo que escribirlo, pero todo era juegos. Con estas cositas, incentivos respiratorios, jugábamos, hacíamos una cosa, hacíamos otra, videos, habían canciones que nos inventábamos, que decíamos, la boquilla suena así, y la sonaban, y esa era la canción que se llevaban. Entonces ellos eran felices porque decían a la mamá, mami, me aprendí una canción, y la canción era que cantaban y sonaba la boquilla, y eso era la canción. Y ellos eran, fue madre, o tocaron el mundo. Entonces era brutal. Eso era, motivarlos así de esa forma. Excelente, Luis. Qué bonitas palabras, qué inspiradora ha sido esta charla. Yo creo que para todos ha sido realmente inspirador conocer tu historia, saber todo lo que has hecho, todo lo que aportas. Creo que hablo por toda la comunidad cornística, nos sentimos muy orgullosos de lo que haces y el gran ejemplo que has hecho. El Chie Mesis, el Corno llegó en el 90 a Manizales, a Caldas, y ya son un referente nacional, ya se sabe que allá están pasando cosas. Entonces, pues felicitaciones por esa gran labor que has hecho por allá. Y para terminar con la parte de la entrevista, ¿algún consejo que le quieras dejar a los jóvenes de hoy o a los docentes que nos están viendo que puedas impartirnos? No, pues vea, yo, yo lo que pensaría que todos podemos tener ahí claro es que nunca debemos dejar de darnos por vencidos, ¿sí? Yo he encontrado muchas paredes en mi vida, ¿sí? Un poco sólidas y un poco endebles, ¿sí? Y sean sólidas o endebles, lo único que hago es seguir con mi pensamiento. Yo me acuerdo mucho que desde que supe que existía un Alexander como un referente de los mejores cornos que había, en mi cabeza siempre estaba, yo quiero tener un Alexander, yo quiero un Alexander, yo quiero un Alexander. Entonces me acuerdo que mi esposa o mi novia en ese momento, luego era mi esposa y ahora que es mi esposa, me decía en diciembre, mi amor, ¿qué quieres de regalo? Y yo le decía, un Alexander. Y entonces ella se ría, no, pero yo no puedo darte eso. Y yo le dije, no, pues eso es lo que yo quiero. Tú me estás preguntando qué quiero, eso es lo que yo quiero. Entonces ya, dale. Hasta que una vez, por medio de la vida, yo no sé, conocí a alguien en España y el man me dijo, loco, te vendo mi corno. Y yo, ¿qué corno es? Un Alexander 103 tal. Yo, ¡guau! Y yo, hermano, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? No, vea, vale tanto. Te lo vendo porque es que me dieron muy buenas referencias tuyas, ta. Y yo le dije, no, loco, pero yo no puedo comprártelo, yo no tengo el dinero, ¿yo qué debo hacer? Yo me acuerdo que lo único que hice fue terminar de hablar con el man. Yo le dije, déme 15 días y le digo para comprarlo. Y le dije a mi esposa, mira tal. Me dijo, pues llama a que te hagan un préstamo. Y yo, no, pero a mí qué me van a hacer un préstamo en un banco, yo no tengo más forma, tal. Me dijo, pues llame, ¿qué va a perder? Llame. Llamé y me dijeron, sí, claro, venga. Así. Y yo, con la que son las cosas de la vida, o sea, si yo me hubiera chocado, que me choqué contra la pared y me hubiera quedado ahí, pues no hubiera conseguido lo que quería. Pero la verdad fue que yo le dije, no, ¿sabe qué? Intenté, menos mal ella ha sido una gran compañera y una gran ayuda, entonces claro, pues ella me ayudó y me dijo y todo, y conseguí el corno, ya luego fue una odisea, llamar al man, ¿dónde te consigno? Y entonces que la referencia bancaria de allá y que la de acá, ahí no fue que en una cosa y otra
me llevaron a una vaina del banco, que era la parte de arriba, aquí estamos en negocios internacionales, usted va a hablar con el yo no sé qué de la bolsa, y ese mal le va a decir que le va a negociar el dólar a tanto, y usted tiene que entrar a negociárselo. O sea, yo me sentía como un man de la bolsa, y yo, pues, pucha, ¿y yo qué estoy haciendo? Y yo, buenas, ¿cómo está? Me va a contar. Señora, ¿cuánto quiere? El dólar está tanto. ¿Usted qué es lo que necesita? Yo necesito mandar y necesito que me lo venga. No, que no sé qué. Y me puse a man y como buen país me puse a negociar y conseguí el dólar barato. Eso fue una vaina, pero fue brutal. O sea, yo decía, o sea, en realidad uno no tiene límites. El límite está en la cabeza. Hay que entenderlo, pero es eso. Entonces eso fue como ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que les digo yo a todas las personas? O sea, no debemos tener límites y si los hay, supérenlos. O sea, que en realidad el mundo está ahí para tomarlo, ¿sí? Si yo, que no tenía posibilidades algunas, me metía a unos viajes a Bogotá, los berracos, iba y sacaba fotocopias para estudiar, conocía gente que en realidad me lo refirieron por otra persona y ellos gustosamente por el hecho de tocar mi instrumento me estimaban y me permitían hacer eso. Yo me acuerdo de una vaina de Diego Parra, que cuando yo llegaba a Chino es que no tengo música de corno, grababa CDs, y este loco me los grababa, me regalaba los CDs grabados de que él tenía. Y yo decía, pues madre, ¿quién hace eso? Lo mismo que no me acuerdo cómo es que se llama Mo, también me grababa los CDs y entonces era mi referencia, ¿sí? Entonces, uno no tenía, la verdad es que si no hubiera sido terco, pues hace rato hubiera abandonado el corno, pero siempre he sido terco, entonces yo creo que una de las grandes enseñanzas o de las cosas que hay que hacer es, sea terco y échele bola, porque es que no hay sino eso, ¿sí? Excelente, Luis. Pues muchísimas gracias por esas palabras. Diego, pasamos a las preguntas. Claro, gracias Luis por esta linda entrevista, la verdad ha sido muy conmovedor, pero a la vez muy gratificante escucharte y tremendo mensaje el que le estás dando a todos los chicos que nos están viendo. Vamos a iniciar con esta ronda de preguntas. Bueno, al principio, cuando tú empezaste a hablar que dijiste corno alto en mi bemol, Didier Rendón y puso como la pregunta, entonces chévere si le aclaras. El fliscorno alto en mi bemol, exacto, sí, es ese. Esa es la pregunta. O sea, el que empecé a Sí, tocar un fliscorno alto en mi bemol, haga de cuenta un bombardino, pero en mi bemol, ¿sí? Con la campanita aquí hacia arriba. El que toca un ta ta tan ta, un ta, un ta, un ta, 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 ese. ok, y te escribe Mauricio que te tiene la back 3. Listo, la va a mirar. Ah, aquí se la tengo, Luisito. Vale, quiero probarla, a ver. María Sarmiento también te escribe que muchas gracias por compartir su conocimiento pedagógico, sus experiencias y sobre todo esa investigación tan minuciosa de la historia del corno en su tesis. No sabe cuántas personas ha ayudado. Bravo. Muchas gracias. De verdad no sabía que fuera de alguna forma referente, no lo hacía así de esa forma. Me acuerdo pues que sí, fue un trabajo minucioso, pero como siempre terco, entonces traté de buscar por todas las cosas habidas y por haber. Y bueno, encontré con esa gran noticia de que el corno no entró por las bandas y quitar un mito. Eso me pareció brutal. La verdad es que me pareció brutal encontrar esa vaina y quitarle como esa cosa de que no, que es que el corno y los instrumentos entraban por las bandas. Pues en el caso del corno no. Eso fue muy bacán. Y también entender por qué le decimos corno y no le decimos trompa, sabiendo que los primeros cornistas en Colombia fueron trompistas en realidad porque son españoles. Entonces, también quería como entender un poco de eso. Básicamente fue cosas que yo quería entender sobre mi instrumento, ¿sí? Que fue como eso. Gracias, Luis. Indira, Sí, hola, disculpen que no pueda escribir en el chat, no sé por qué no funciona el chat, pero hace rato vengo diciéndole a los chicos que quiero preguntarte. Interno, quiero preguntar. Luis, bueno, en primer lugar agradecerte, obviamente, por compartir tu experiencia. Yo valoro muchísimo también, bueno,
valoro mucho, digamos, todo tu trabajo. Yo te conocí en Venezuela, compartimos algo, no mucho tampoco, pero sí llegamos a compartir algo, me acuerdo. Y valoro mucho tu experiencia como intérprete y como docente. Yo también hago bastante docencia. Y bueno, lo que yo te quiero preguntar está un poco más encaminado como al tema de género. Yo bueno, gestiono una orquesta de mujeres actualmente, hago parte de una orquesta de mujeres y gestiono esta orquesta también. Y tengo alumnos, obviamente, chicos y chicas, y con el paso del tiempo y me di cuenta también que pasó mucho conmigo, es también cómo influye en nuestra percepción, en nuestra autopercepción, el tema también de cómo somos socializados y socializadas. Entonces las mujeres crecemos, digamos, socializadas con generalmente con como varias cosas que nos dicen que no podemos hacer desde chicas y cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, cosas como que, por ejemplo, yo cuando empecé a tocar corno, recuerdo que a mí me decían que el corno era un instrumento muy masculino. En mi casa me decían que era un instrumento muy masculino, que cómo iba a tocar ese instrumento, y pues yo no hacía caso. Igual, yo creo que igual que tú, yo soy terca, he sido terca, y eso me ha dado también harta resiliencia. También, bueno, eso por un lado, pero también he visto, por ejemplo, chicas, y lo veo más en mujeres que en hombres, aunque también en estudiantes hombres, pero como que noto una mayor inseguridad en las mujeres para acercarse precisamente, no solamente para acercarse al instrumento, sino incluso en la postura, para sentarse, ¿cierto? Cuando les pido que se sienten con las piernas abiertas, o cuando les pido que respiren más libremente. Entonces tenemos un poco más como el temor de que se nos note, que se nos vea la panza, que se nos vea la barriga, ¿cierto? Como que en ese aspecto, sobre todo en la adolescencia, somos bastante más inseguras también por el tema de que nos exigen mucho ser lindas, ser perfectas, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú eso y cómo trabajas eso con tus alumnas, o cómo si has tenido esa, digamos, esa experiencia con chicas jóvenes, especialmente en la adolescencia, que vienen probablemente con mayores inseguridades por este tipo de cosas, por un lado, y por otro lado también porque a veces en casa también a las mujeres nos exigen más cosas que a los hombres, entonces tampoco le podemos dar muchas veces el tiempo, tanto el tiempo al instrumento como los chicos sí pueden, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotras nos exigen más ayudar con las tareas de la casa, etc. ¿De qué manera nosotros como profes también podemos ayudar a cambiar un poco esa como esa perspectiva que sigue siendo machista y que nos influencia muchísimo a nosotras, a las mujeres, como intérpretes también, a lo largo de nuestras vidas? Pues bueno, esa pregunta es difícil, pero mira, yo me acuerdo que una de las tantas charlas que hacía con el maestro Nelson, una de esas me dijo una vez, era las mujeres, por la condición de sus labios, les suena más bonito el corno. Yo no sé de dónde sacó esa vaina él, pero ya luego, después de eso, me acuerdo que me fui a escuchar y tenía toda la razón. O sea, a las mujeres por la condición de sus labios, yo no sé si la vibración o el tamaño o la forma de respirar, lo que sea, esa vaina suena genial. ¿Sí? Y un ejemplo es Sarah Willis, y un ejemplo es María Luisa Neunicker, y un ejemplo es esta señora de la semana pasada, Larson, y así impresionantemente, o sea, muchas que les suena muy, muy, muy bacano. Entonces, ahí fue donde mucha gente, cuando me llegaban estudiantes mujeres y que las mamás o los padres me abordaban y me decían, profe, pero es que eso no es muy pesado para la niña, y yo les llegaba y les decía exactamente lo que me decía el maestro Nelson. Y yo, es que no es ella la única en el mundo que toca el instrumento, son muchísimas y muy famosas. O sea, no es que sea una cosa así, en realidad existen y son, entonces, ellos decían, hay que quitarse un poco el mito. Y otra cosa que también me acuerdo mucho que mi abuela me decía, ¿sí? A mí siempre me había gustado cocinar y yo trataba de acercarme a la casa y le decía a la abuela, ayúdame, enséñame a cocinar. Y ella me decía, los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina. ¿Sí? Entonces me sacaba de la cocina. Entonces siempre pasaba eso. Cuando yo ya hacía la universidad, vivía en residencias de la universidad y tenía que comer y vivir de lo que yo hacía, entonces yo le dije, no, o me enseña
o me enseña, porque usted me va a morir de hambre. Entonces ella lo único que me dijo fue, listo, venga, pues yo le enseño. Ella cocinaba delicioso, no te imaginas. Entonces ella empezó a enseñarme y a enseñarme, y de esa forma me di cuenta de que de esa vaina de que la barrera de que las mujeres es para esto y los hombres para esto, yo, eso no existe. O sea, la verdad es que no. En mi casa el que cocina soy yo. A mí me gusta. Y mi esposa a veces me dice, ¿no estás cansado? Yo, no, no, es que para mí es genial sentirme, cocinar, bacano, es una cosa diferente. Bueno, si me tomo una cerveza cocinando me gusta, si me tomo un vino me gusta, pero es chévere. Por eso mismo cuando hacemos la fiesta de los cornistas en Manizales, pues yo cocino porque me gusta, o sea, me parece chévere como compartir eso, ¿sí? Y es como de alguna forma enseñar que no es como el género, no existe el género, eso no debería existir, o sea, todos podemos hacer lo que quisiéramos, ¿sí? Claro, hay niñas que no, que es que yo soplo muy pasito y tal, y yo decía, trata de sacar todo lo que tienes dentro para hacerlo, ¿sí? Y bórrate de esa vaina de la cabeza de que las mujeres son menos o nada, o sea, hay que hacerlo y ya. Y vuelvo con el mismo cuento, es que no eres la única cornista, existen muchas y muy grandes, ¿sí? Entonces yo le decía, esa vaina hay que sacarla de la cabeza. Recuerdo mucho esas palabras del maestro Nelson, porque él me lo decía. Y yo creo, no sé si me lo decía para hacerme sentir mal de que el corno no me iba a sonar como una mujer, pero, pero me acuerdo mucho de eso, me parecía brutal, o sea, me parecía como que, y decía, pero ¿qué tienen las mujeres en los labios que esa vaina le suena? Y es verdad, esa vaina le suena brutal, pero pues no sé. Pues lo hago porque mis hijas cuando les da por soplar el corno y eso les suena súper bonito, yo, uy, qué bacán, pero pues no sé. Gracias, Luis. O sea, en definitiva, creo que para concluir lo que tú me dices, es como dejar claro uno que es necesario mostrar, o sea, mostrarle a las chicas también los referentes femeninos existentes y por otro lado tratar de borrar esos prejuicios también de género. Sí, o sea, si tienes contactos con los padres, primero hay que sacarlos de ahí, hay que cogerlos y decirles, vea, es que no es la primera, no es que ella no va a salvar el mundo porque es que es la primera mujer que va a tocar el corno, no, existen muchísimas y lo hacen muy bien, muy, muy bien, y pueden tener trabajos brutales, o sea que pues, una vaina que uno debería sacar. Súper, gracias. No, de nada, gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias, Luis. Te pregunta Luis Alejandro Tafur, ¿qué Luis Alejandro. consejos le podrías dar a los cornistas jóvenes de ahora sobre la incertidumbre laboral de los artistas en este país? Y muchas gracias también por compartir tu experiencia. Vea, un consejo que siempre les he dicho después de que estudié la maestría, ¿sí? Yo me di cuenta de que era una persona la cual siempre estaba en un solo camino, ¿sí? Que era estudiar corno por todos los lados posibles que se pudiera, que se hiciera. Sí, yo lo que hacía era estudiar y tratar de estudiar y hacerle y hacerle y hacerle. ¿Sí? Nunca indagué más allá de estudiar corno. Con la maestría me di cuenta que uno tenía que abrir su espectro, ¿sí? Y entonces con la maestría me di cuenta que uno podría ser arreglista, de que uno podría ser compositor, de que uno puede ser investigador, de que uno puede ser muchas cosas, ¿sí? No es solamente tocar el corno. Entonces, claro, yo no lo hacía, ¿sí? Pero sí le decía a mis estudiantes, ve, mira, tú tienes madera para tocar jazz, toca, ¿sí? De hecho, yo tengo un estudiante en la carrera que le gusta mucho la música popular y lo hace muy bien, el tipo improvisa y hace unas cosas brutales. Y yo me sorprendo y le digo, yo, hermano, usted debería tocar esa vaina. Entonces yo trato de cuadrarle su repertorio de tal forma que sea algo así, ¿sí? De que él no pierda ese entusiasmo que tiene por eso, por esa vaina. ¿Quién quita que sea un Arcadis Cloper tocando en Manizales? Para mí sería genial, ¿sí? O en Colombia, ¿sí? Me parecía súper chévere. O como alguna vez me dijo Fernando Ruiz, hay cornistas que tocan salsa. Y por mí que lo hagan, si les suena bien y lo hacen, genial. Yo no lo hago, no tengo esa facilidad, tengo demasiados limitantes, pero yo quisiera hacer una cosa de esas, no lo puedo hacer, ¿sí? Pero la idea es como abrir ese espectro. El corno es muy importante, hay que estudiar corno y muchísimo, ¿sí? Mucho, 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 pero también si de pronto usted ve que tiene un talento para escribir, para narrar, para hacer entrevistas, para investigar,
para hacer ese tipo de cosas, ánimo, o sea, no nos quedemos con eso, no cerremos nuestro espectro. Sí, es como eso. ¿Sí respondí la pregunta? ¿Aló? Sí, 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 seguro sí. Pues no. Ah, sí, escribió. Vale, muchas gracias. Gracias, Luis. Daniel Bello te quiere hacer una pregunta. Luis, se me quedó una cosita, es una pregunta que también le había hecho a Matías anteriormente. Eh, pues mientras yo estuve estudiando en Europa y luego con mi experiencia docente, me di cuenta que una de las cosas que más nos cuesta desarrollar a los cornistas latinoamericanos es la musicalidad, el fraseo y toda la línea, toda la expresión musical, la expresión artística de cada uno de los intérpretes. Eso se dificulta un poco más para los latinoamericanos que para los europeos y yo me puse a pensar que podía deberse a esos métodos con los que nosotros empezamos a tocar, Coprach, Calais, de Máximo Alfons, Daniel Burguet, todo este tipo de cosas que son literatura que no está en nosotros, que es un lenguaje que nosotros no manejamos y música que no conocemos, que es introducida para nosotros. No sé si tú pensarías que es posible o que podría desarrollarse mejor el discurso musical en los chicos, empezando en las chicas, con música que sea más afín a nosotros, con algo que nosotros manejemos mejor, sea un método en salsa o en merengue o en bullerengue o alguna cosa de estas. También cuando yo veía a los chicos tocando en las bandas, veo que se sueltan y tocan libremente, y cuando tienen que tocar un solo, así sea la cosa más tonta de un vals, se bloquean. Sí. Pues bueno, yo tengo un pensamiento acerca de eso, ¿sí? Un pensamiento muy propio, te diría yo, pero con los muchachos de la cátedra lo hemos hablado. Uno fue que en un momento de la cátedra llegué a esa vaina de que pues, nosotros tocamos mucha música europea y para los europeos esa música es música popular. Nosotros, ¿por qué no tocamos música popular propia? ¿Sí? Entonces siempre hay como esa vaina de que los cornistas no, de que no debemos tocar eso, de que debe ser Mozart y todo. Bueno. Entonces con esa vaina yo les coloqué a los estudiantes de esos semestres, les dije, muchachos, todos van a tocar una obra colombiana en el recital. Y todos tocaron una obra colombiana y yo necesito que me la escriban, me la manden en final, en PDF, lo que sea, me le pongan el cifrado. Esa música está ahí. De hecho, en esta cuarentena la retomé y la idea es hacer como una especie de cancionero de corno de música colombiana. ¿Sí? Es como una idea. Y decía, va a hacer eso porque bacano que lo hagan, ¿sí me entiende? Que exploten eso. Cuando iba a las bandas de Caldas, y me acuerdo hace muchos años, en la banda del Instituto Negra, en el año 2002, 2003, algo así parecido, ¿sí? En su formación tenían a un cornista que se llama Edwin Cardona, quien creo que estaba por ahí, no sé. La banda le pidió a Victoriano Valencia que le hiciera un arreglo para concursar en Paipa, creo que era una vaina o algo así. En todo caso, esa fue la vez que se hizo la obra que se llama San Pelayo, ¿sí? El director de la banda le dijo, tengo un cornista excepcional, que es muy bueno, que tiene unas cualidades muy buenas, yo quiero que me le dé un protagonismo. Pues en todo caso, ese solo se lo escribió a Edwin. Yo no sé si Edwin conoce o no la historia, pero ese solo fue escrito para él, ¿sí? Luego hablando con Victoriano, Victoriano me decía, lo que yo estaba buscando, lo que yo estoy buscando es quitar ese mito de los instrumentos sinfónicos que están en las bandas y tratar de darles un protagonismo, porque yo coloco solos de clarinete y me lo tocan 200, coloco solos de oboe, de flauta y me lo tocan 50, solos de trompeta y me lo tocan 250, pero coloco un solo de corno y son poquitos. Yo quiero ayudar en esa pedagogía y en esa forma de que los muchachos avancen mediante eso. Entonces él empezó a escribir solos para corno y cosas así para que los muchachos se evolucionaran más. Él escribió este solo y este solo es un referente Caldas, yo no sé si a nivel nacional o lo que sea, pero es un solo referente en Caldas brutal. O sea, yo llego o cualquiera de mis estudiantes llega y todos los primeros preguntan, ¿sabe tocar el solo de San Pelayo? Y yo me acuerdo que yo le enseñé el solo de San Pelayo a Edwin, que yo no era capaz ni siquiera de tocar. ¿Sí? Porque yo veía la partitura y yo necesitaba enseñárselo, pero no me ponía a estudiarlo. Entonces yo hace esto así, pero nunca, lo aprendí hace como un año o 2 años que me pasó la partitura a la orquesta porque lo iba a tocar, pero yo nunca lo toqué, o sea, nunca me tocó tocarlo, ¿sí? Lo conocía, sabía la historia, lo que pasaba, pero nunca lo toqué. Entonces, con base a eso y a la vaina, que también me sorprende mucho de que uno llega a una banda y los muchachos tocan música popular impresionantemente, los cornistas y todos los otros instrumentos, pero cuando les ponen una vaina
del solo que dices, del vals, el Danubio Azul, les va mal, y es una vaina mucho más sencilla que San Pelayo, que es mucho más difícil, muchísimo más complicado, también me tenía la misma pregunta. Entonces, por eso yo decía, yo lo único que puedo hacer es tomar las palabras que dijo Victoriano en su momento. Hay que crear pedagogía mediante eso. ¿Y qué más que con un cancionero que todos hemos escuchado? Yo no sé si ustedes saben sobre Bartók. Bartók, su metodología de enseñanza estaba basada en la música popular, ¿sí? Y él decía que los niños aprendían más fácil si hacían la música que tenían en sus oídos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estudiantes los cuales escuchan esa vaina, escuchan San Pelayo, escuchan, qué sé yo, toda la música colombiana, Colombia Tierra Querida, para ellos va a ser más fácil tocarla. Y ahí está la metodología de enseñanza más brutal que puede haber. Hay que abordarla. Ahí necesitaríamos no solamente cornistas, sino cornistas escritores, cornistas arreglistas, cornistas de esto que le decía, del espectro que tenemos que abrir. Ahí es donde está el camino, me parece a mí. Es como eso. Entonces, la verdad, eso está todo para hacer, ¿sí? Yo quisiera hacer ese cancionero, no solamente con un CD de apoyo, con un link en donde uno baje la música colombiana y pueda tocarle a los papás. Un saxofonista me decía, ¿usted cuántas veces le ha tocado a sus papás? Yo nunca. Me acuerdo que cuando tocaba el fiscorno alto, mi abuelita me decía, hijo, pero tóquese una vaina como el himno nacional. Y ya, bueno, tan, 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 pa, pa, ton, 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 ton. Y eso era el himno nacional porque no tenía más protagonismo, ¿sí? Entonces, era básicamente como eso. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Uh-huh. Gracias, gracias Luis. Continuamos con las preguntas. Walter, por favor. Diego, creo que antes está Susana. Tiene una pregunta antes de mí. Ay, perdón, Susana, discúlpame. Sí. Em, ¿Quieres saber qué estrategias pedagógicas utilizas para aquellos niños y niñas, adolescentes que tienen muchas habilidades para tocar su instrumento y que pueden llegar a ser muy buenos, pero por su contexto social y cultural pierden la confianza en sí mismos y se les dificulta explorar su potencial? Vean, yo lo que trato, o lo que trataba con esta persona que les decía que tenía muchos conflictos por su entorno y toda la vaina, era mostrarle que la música era lo que le iba a sacar de ese camino. Básicamente fue eso. O sea, yo llegaba y le daba ejemplos del sistema de Venezuela, decía que viajaban por el mundo, y yo mismo me daba como ejemplo y le decía, mira, yo soy una persona que su mamá vio por mí, ¿sí? Que mi mamá con un sueldo muy pequeño, éramos 4 hijos, los cuales tenía que ayudar, aparte tenía otras 2 personas a cargo, no teníamos casa propia y con eso pues teníamos que hacer todo. Entonces, mi mamá lo único que me trataba de hacer era, mi hijo, eche para adelante que es lo único que hay. Y el estudio es lo único que le queda, porque yo de mí no va a recibir nada. Y una anécdota fue que estando yo dentro de mis vainas y las cosas, y yo decía, llamé a mi mamá y le dije, mamá, quiero comprarme un corno. Mi mamá graciosamente me respondió, aló, aló, está equivocado. Eso fue lo que me respondió mi mamá, como que, mi hijo, es que usted cree que es que yo tengo plata. No, 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 no había forma, ¿sí me entiende? Entonces lo que yo siempre les mostraba o le he dicho a ellos es como este es un camino y aquí podemos salir adelante y hacer todo lo que quiera, ¿sí? O sea, yo le decía, yo viajé a República Checa, viajé porque la universidad me lo pagó, pero viajé a República Checa porque la universidad me lo pagó fue porque básicamente tenía un dinero ahorrado y yo lo pagué y ya luego la universidad me lo dio, pero si yo no hubiera tenido ese dinero ahorrado no hubiera podido ir, ¿sí? Y si no hubiera tenido en mi cabeza que lo que yo quería conocer era al maestro Will Sanders, pues tampoco hubiera ido. Ya luego también allá mismo conocí al maestro Peter Dan y yo decía, wow, el de los CDs, o sea, para mí era genial, pero era como esas ganas de hacerlo y de hacerlo, y bueno, pues todo se da, sí, sí, en realidad uno es terco, es como eso, hay que ser terco. Y de esto se puede hacer muchas cosas. Vea, una de las cosas también como anécdota era que me acuerdo que en una publicación de Diego, hace como un año o dos, había un concurso para una orquesta en Italia.
la Orquesta Excellence. Y él lo publicó sin querer queriendo. Yo sin querer queriendo lo vi. Y ahí decía que uno podía aplicar y que mandar un video y tal. Yo empecé a llenar toda la vuelta. Cuando por allá mandé todo, que un video. Entonces yo le dije a mi esposa, no tengo un video, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué hago? Ella me dice, no, no tienes nada. Y yo, no, pues va a mirar. Y en YouTube había un video de esta obra que me hizo el maestro Juan Carlos Valencia, que se llama Las aventuras de un guerrero fakir. Entonces yo cogí esa obra y la mandé. Cuando por ahí decía, usted tiene que aplicar con 50 euros. Y yo 50 euros no tengo, yo no me voy a poner a mandar plata. Y yo mandé eso así porque mi esposa me dijo, pues mándalo, no hay ningún problema. Si mucho te van a decir que no. Y yo, pues sí, qué bobada. Y yo cogí y mandé eso. Cuando a los días me escribe, usted es uno de los seleccionados para estar en esa orquesta. Entonces yo decía, wow, o sea, fue madre. Y yo no pagué. Ya luego le pregunté a mis compañeros que estaban allá, ¿ustedes pagaron? Sí, sí, yo fui el único que no pagué. Y yo dije, qué pena, pero yo no tenía plata y no me iba a poner a mandar ese dinero. Entonces básicamente es como eso, o sea, hay que seguir adelante y los límites son en la cabeza, porque pues hay que echarle bolas. ¿Sí? Gracias, Luis, por tu respuesta. Ahora sí vas, Walter. Bueno, Luis, muchas gracias. He estado muy contento y maravillado escuchándote. Son tantas las preguntas que quisiera hacerte, pero voy a hacerte solo dos. Terminaste tu intervención o tu explicación con un dicho, pues, muy de venezolano, echarle bolas. Yo quisiera que nos hablaras, digamos, algo de esa experiencia. Cuando yo llegué ya tú habías salido, sé que estuviste en la Teresa Carreño, Sí. mucha gente te recordaba cuando yo llegué a Caracas, y además porque haces parte de no solo una, sino de muchas generaciones que viajamos a este país, muchísimos cornistas. Cuéntanos algo de esto. Y la segunda pregunta sería, a los profesores, o a gran parte de los profesores siempre les ha gustado o les llama mucho la atención cuando tienen alumnos muy talentosos, cuando tienen alumnos que, digamos, a la primera explicación toman la información y la asimilan. Y por supuesto siempre hay una resistencia con los chicos a los que les cuesta, pero yo pienso que no es que les cueste, es que no se ha encontrado el otro rango de expectativas o herramientas para que ellos aprendan. ¿Qué estrategias metodológicas utilizas tú con los chicos a los que se supone les cuesta el instrumento? Ok. Primero lo de Venezuela. Sí. Bueno, yo me fui para Venezuela después del segundo encuentro de cornistas en Manizales. Básicamente había hablado con los profesores porque tuve la oportunidad de hablar con ellos y entonces les dije, yo quiero irme para Venezuela. Y entonces me acuerdo que el maestro Joel me dijo, claro, tú estás allá y te recibimos con los brazos abiertos, genial. Fernando Ruiz, de una, sí, Lucho, tal, listo, bueno. Y todos, básicamente, y yo, no, genial, tal. Ahí no fue que me contacté con Chepe, y Chepe, es que yo quiero irme, y básicamente me dijo, Chino, de una, no, yo le ayudo, yo le colaboro, y la verdad fue que Chepe fue un gran apoyo, porque ese loco me consiguió donde dormir ese día no, el resto de los días. ¿Sí? Casi que primero era como una semana y ya luego me aceptaron vivir ahí en las residencias. Entonces, claro, fue un apoyo. Yo me acuerdo que llegué a Venezuela y estaba en el aeropuerto y llamé a Fernando Ruiz, que supone que era que me iba a recoger, y me dijo, chamo, estoy muy ocupado, no puedo hacerte el favor. Y yo, pucha, ¿yo qué hago acá? ¿Para dónde he hecho? ¿Cómo es la vuelta? Y yo bien pueblerino, yo, pucha, yo nunca me he enfrentado a una ciudad tan grande, ¿yo qué voy a hacer? La vaina fue que me dijo, pero te voy a mandar el teléfono, o te voy a dar el teléfono de Liber. ¿Tú conoces a Liber? Ah, sí, sí, él estuvo tratando. Liber, te hace el favor. Y cogí yo y llamé a Liber, y el man me escuchó, me dijo, hola, sí, claro, me acuerdo de ti, ya voy por ti. Y ese man me recogió. Y yo decía, pucha, yo tengo una virgen arriba, yo no sé qué es lo que tengo. Y ese man me recogió, yo, brutal, y usted decía, bueno, listo. Y ahí empezó la vaina. Entonces ya luego, hablando con Chepe, me dijo, mira, esta semana van a hacer pruebas para entrar a la Teresa Carreño. Si quieres te presentas. Y eso era como 2 días o un día después de que yo había llegado. ¿Cuáles son los solos? Le pregunté a Chepe, me dijo esto. Y yo, yo conozco esto. Y yo me presenté. Cuando llegué estaba Fernando Ruiz de jurado
y Fernando Ruiz hace una parafernalia, no, pues él es Luis Fernando, el primer corno de la Orquesta Sinfónica en Caldas, pues, y yo decía, pucha, este man diciendo todo eso, yo qué pena, delante de todos estos manes, bueno, la vaina fue que toqué, estaba también Ulises de jurado, y entonces luego llamaba al maestro Ulises, mira, yo quisiera saber cómo fue la audición, yo sé, entonces ya luego Ulises me dice, Luis, qué pena con usted, pues usted entenderá que los cornistas acá tienen un buen alto nivel, entonces, pues no pasaste. Ya, bueno, listo, no hay ningún problema. Entonces yo me quedé tranquilo, yo me ahí, yo dije, pues listo. La vaina fue que como a la semana, Chepe me dice, Chino, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue ensayo? Y yo, pues, ¿por qué no pasé? Me dijo, no, ¿cómo que no? Usted sí pasó, estaba preguntando por usted, huevón, ¿qué no le pasó? Y yo le dije, pues que a mí Ulises me dijo que no pasé. No, que yo no sé qué. Y claro, me llama una secretaria de la orquesta del coso ese y me llaman y entonces, claro, ya el otro día llego y bueno, y ya empecé como los ensayos como tal, conocí a Kervin y bueno, y a todos los que tocaban ahí. Y yo me acuerdo que ellos me decían el Chino, eran más viejo, ¿sí? De todos, pero pues ellos todos jovencitos y bueno. Y ahí fue como la aventura, ya luego iba a clases con el maestro Joel, hasta que el maestro Joel me dijo que tenía que presentar un concurso para estar en su cátedra. Recibía clases por medio de la orquesta con Javier Aragón y con Ulises Aragón, y por los laditos también recibía clases con Rainer, con el maestro Rainer. La vaina fue que pues ahí fue todo el camino y empecé a estudiar muy juicioso porque tenía tiempo libre, ¿sí? Allá conocí a otro cornista colombiano, Esteban. Esteban me dijo, yo estoy aquí porque tengo ganas de hacer una maestría, pero todavía no la abren, y bueno, y entonces yo dije, uy, qué chévere, yo también quisiera hacerla. Me enteré, pero la vaina fue que no la podían abrir porque como que los títulos que tenían los profesores allá carnudos no valían en Venezuela. Entonces no podían abrir la maestría y bueno, la cosa fue así, bueno, todo pasó el tiempo, yo seguía tocando en la orquesta Teresa Carreño y haciendo unos bolos, sí, que tocaba, que Chepe me soltaba cuando Chepe no los podía hacer. Ya luego conocí a otro director y este director me invitaba con la orquesta de los niños del colegio alemán, ahí tocaba también. Y bueno, básicamente era como eso, hasta que un día de tantos iba a ser un problema, como iban a hacer una manifestación, entonces la manifestación era que iban en contra de Chávez y que tal, la vaina se iba a joder. Por esos días había recibido clase con Rainer y bueno, pues ya era un poco más cercano al maestro Rainer, y entonces yo le cogí, hablé con él y él me dijo muy sinceramente algo, lo cual se lo agradezco. Me dice, chamo, yo le voy a ser sincero, usted aquí siempre va a ser un extranjero, ¿sí? Usted acá, todas las cosas que el sistema va a dar, va a ser sí primero para ellos. Y yo le decía, tiene toda la razón, pues ¿cómo le van a dar a mí, sabiendo que hay un muchacho que necesita la boquilla, o un muchacho que necesita el corno, o un muchacho que necesita clase, por dármela a mí que soy colombiano? Tiene toda la razón. Entonces yo decía, usted siempre va a ser un extranjero. Usted va aquí, va a aprender del alumno del maestro. ¿Sí? Siempre va a ser así. Usted lo que tiene que hacerse es irse. Si usted quiere estudiar con Will Sanders, entonces váyase para Europa a estudiar con Will Sanders, ¿sí? O si quiere estudiar con el que sea, pero váyase para exactamente donde quiere ir, ¿sí? Y entonces yo quedé así como, se mantiene toda la razón. Pero yo no tenía dinero para irme. Entonces yo dije, no, pues, ¿qué hago? Pues no puedo, tal. Entonces yo me puse a pensar como que, bueno, como que voy a hacer, en Manizales la orquesta estaba medio jodida, pero pues había gente que necesitaba también como clases y yo decía, no, o sea, me voy a volver, voy a tratar de ahorrar y en el momento que pueda me voy. Yo luego hablé con el director de la orquesta, con Ulises Ascanio, y con él me dijo, pues él tiene razón y aparte de eso, esto aquí se va a poner duro, ¿sí? Entonces yo te aconsejo de verdad que si tienes alguna cosa mejor en Colombia, hazle. Entonces yo no lo pensé, yo dije, pues sí, en la maestría no la van a abrir, siempre voy a ser un extranjero, y esa fue la vaina. Entonces ya luego me devolví y bueno, la vaina fue que me quedé ahorrando y ahorré y la verdad es que nunca ahorré. Entonces no pude salir a donde quisiera. Siempre he querido irme a estudiar, tengo entre mis pensamientos que en algún momento lo voy a hacer. El maestro Will me ha aceptado varias veces para estudiar un curso con él de 2 meses, sí, pero que tengo que ahorrar un dinero, pero por mi trabajo, si dejo mi trabajo, perdería como esa oportunidad. Entonces estoy mirando la forma de hacer algo para hacer eso. Pero básicamente
siempre es como eso. Entonces esa fue como mi historia en Venezuela, fue muy bacana, recibí clases con manes muy bacanos, conocí al maestro Kulmala, el cual también me aceptó para estudiar con él allá en Finlandia, pero yo no tenía el dinero y no podía llamar a mi mamá, mamá, apóyame porque es que me voy a ir si me colgó el teléfono cuando me dije que me iba a comprar un corno. Imagínate cuando eso yo creo que, no. Entonces era muy complicado, la verdad. Y bueno, y ahorrar tampoco, porque pues allá con lo que vivía era para subsistir, no tenía como tal la vaina. Entonces, básicamente como que fue eso. Y la otra pregunta, no recuerdo, la otra pregunta era... ¿Qué estrategias metodológicas utilizas para los chicos a Ah, los que se les dificulta? miren, una de las cosas muy importantes que me ha enseñado uno para mí de los grandes profesores que he tenido. Es un japonés que se llama Shinichi Murata. Shinichi estuvo en Manizales entre el año más o menos 2001, 2002, algo así, como por 2 años, por medio de una agencia de ayudas a países subdesarrollados que es JICA. ¿Sí? Shinichi pues tenía el limitante del idioma y Shinichi no era profesional en corno, sino que él era policía. ¿Qué hacía yo? Shinichi se iba a estudiar a Batuta y lo que yo hacía era pegámele a lo que él estaba estudiando. Entonces él estaba estudiando los ejercicios de Freud, de Tuba, yo no sé qué, y yo me iba a tratar de sacarlo a oído al lado de él. Como él veía que yo estaba ahí pegado y tal, él lo único que hacía era hacerlo más despacio para que yo me lo aprendiera. ¿Sí? Ya luego, pues, con él creamos una bonita amistad, éramos bastante cercanos, caminaba mucho con él porque le gustaba mucho caminar, tomábamos un par de rones porque le encantaba el ron o le encanta el ron, y bueno, pues esto básicamente como una amistad, y en eso, pues en tantas cosas, y ir y venir, yo le preguntaba cosas que me pasaban, sí, ¿cómo hago esto? Sí, ¿cómo hago esto? Y él lo único que hacía era tratar de imitar lo que yo le decía, ¿sí? Y entonces él me decía, tú haces esto, ah, es así, no, cámbialo. Entonces yo trataba de cambiarlo a lo que él me decía, no, es mejor de tal forma o tal cosa. Entonces siempre cuando un estudiante me llega con cosas como, profe, es que tal cosa, yo trato de hacer eso que hacía así, entender desde el punto de vista cómo es que lo hace. Ah, no, ya le digo yo, no, mira, es que tienes la lengua de tal forma, o es que tienes el labio de tal cosa, o es que el dental, y trato de corregirlo, pero mediante la ayuda de que es imitar lo que él hace. ¿Sí? A veces la vaina resulta, como hay veces que es un poco más complicado, pero básicamente es eso. ¿Sí? ¿Sí respondí? Sí, sí, claro que sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias Luis por tu respuesta. Pues por el momento digamos que no hay más preguntas. A mí sí me gustaría pues preguntarte, yo te conozco y sé que eres un profesor supremamente dedicado, un tipo muy dado a la investigación, te preocupas por una boquilla, por el instrumento. ¿Qué estás buscando ahora que ya conseguiste el 103, pero sé que le mandaste a quitar la laca? ¿Qué buscas? La verdad, yo busco sentirme cómodo. Siempre he buscado como sentirme cómodo. ¿Sí? Siempre me ha llamado la atención lo que dice la gente, de que en laca suena más chévere, que los armónicos son más brutales, de que y tal. Y entonces, pues siempre me he preguntado eso y como que quiero probarlo. Claro, no tengo un compañero, no tengo alguien cercano que diga, présteme su 103 sin laca para saber cómo funciona. Entonces me toca probar en mí. Y yo creo que eso, pues me ha traído cosas muy buenas, pero también me ha traído cosas tenaces, porque nunca estoy contento con lo que tengo, ¿sí? Entonces siempre estoy buscando, siempre le pregunto a alguien, loco, ¿cómo haces esto? No, tal forma. A veces hablo con Kevin, chino, ¿qué cómo se siente con la boquilla? Ah, no, que muy bacano, ¿qué tal? ¿Y qué? ¿Y qué boquilla es tal? No, ¿qué tal la otra? Yo me acuerdo que una vez llegó de un viaje de Chile y me dijo, que conoció a un man y tiene una boquilla, ta, 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 ta. Y yo, parce, qué bacano, ¿y qué tal es? No, pues súper chévere, yo la probé. Pues no me quedé con las ganas y tuve que comprar la pinche boquilla, la compré, la probé y genial. Yo decía, le decía a Kevin, yo loco, qué bacana esa boquilla, brutal, ¿sí? Y así siempre ha sido lo mío, ¿sí? Con el instrumento siempre ha sido eso, entonces le quité la laca porque yo dije, no le puedo quitar toda la laca del todo el instrumento, porque pues, si me arrepiento yo luego, ¿qué hago? Entonces primero le cambié, le quité la laca a la campana, y bueno, me gustó, me pareció muy chévere.
Luego le cambié la laca, le quité la laca al Tudel. Y yo, súper chévere, ¿sí? Pero ahora en este momento ya no quiero quitarle más la laca porque yo digo, como que no, o sea, como que veo que sí es chévere, bacano, pero no es necesario. Entonces ahora estoy con el cuento de que quiero una campana de las que está haciendo el maestro Will. Ya me contacté con él, estoy en eso, pero la quiero con laca. O sea, yo no quiero más sin laca, ¿sí? Porque me parece que puede ser chévere. Entonces es como eso, ¿sí? La verdad es como eso, lo que siempre he tratado de no quedarme con lo que tengo. Busco y busco y busco y busco. Y yo creo que no sé si eso es bueno o malo, pero es lo que tengo, es lo que hago. Gracias, Luis. Por el momento no hay más preguntas. Te dejo con Daniel. Vale, Luis, pues yo creo que podemos darle fin a la entrevista. Creo que nos podríamos quedar hablando por horas. Ha sido realmente interesante. Hay muchísimas cosas que compartir, que conocer de ti. Hay muchas cosas que conoces, que sabes de la historia de Córdoba en Colombia. Y creo que eso es bastante interesante para todos los que estamos aquí en esta conferencia ahora mismo. Nuevamente es agradecerte por aceptar nuestra invitación, por compartir todos tus conocimientos, tus experiencias que han sido muy valiosas, yo creo que para la gran mayoría de las personas que estamos acá. Y esperamos poder contar contigo nuevamente en algún otro canal, en algún otro medio. Sí, no, pues de verdad a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá, me parecería muy chévere compartir algo de mi vida, de verdad que bueno, pues no sé, pero pues es chévere, la verdad. Es tenaz hablar de uno, pero también bacano, ¿sí? Muy bacano lo que están haciendo, muy genial. Me dejan muchas enseñanzas, todo esto. Yo trato de tomar notas de las entrevistas que hacen porque hay cosas que me llaman la atención. Me acuerdo mucho de algo que decía Daisy, es que nadie sabe cómo sufre el compañero del lado. Y yo decía, tiene toda la razón, sí. Y todos pues somos cornistas y bueno, y nos tratamos de respetar, aunque bueno, cosas como esas. Pero es genial, ¿sabes? Es genial como conocer la vida de todos y uno dice, uy, wow, este man toca genial, maestro Gabriel toca genial, pero uno desconoce muchas cosas de la vida de él y ver esas cosas que les pasan, uno dice, wow, o sea, son personas normales, no son extraterrestres y eso es brutal. Eso me parece muy, muy, muy bacán. Y por eso me parece genial este tipo de cosas, porque lo que hace es como quitar ese mito de que son personas especiales, y son especiales tocando instrumentos, pero tienen la vida normal como la tenemos todos. Sí, claro, creo que esa es la idea, acercarnos como humanos, romper esa barrera del gran cornista, se me cae bien, somos iguales. Sentados Todos, en el escenario, somos iguales todos. exactamente. A todos nos pasa igual. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Claro, y si en algún momento necesitan algo con la historia del corno, pues de una, tengo de pronto algo que les puede servir. Perfecto, pues muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a todos los que nos han visto hoy. Mañana tenemos otro gran invitado de Manizales, Kevin. Terminamos la semana con otro López más. Y pues bueno, esperamos contar con ustedes mañana nuevamente. Ok, gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Bravo, Luisito, saludos. Gracias a todos, buena tarde.